En el tema de esta mañana y el de esta tarde, vamos a estudiar la cosmovisión de la Iglesia Adventista. Ahora, ¿qué queremos decir por cosmovisión? La Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas fundamentales, 28 doctrinas individuales. El santuario no es una de esas doctrinas. El santuario es el concepto que unifica todas las doctrinas en un sistema de verdad. Les doy una comparación. ¿A cuántos les gusta armar los rompecabezas? ¿Le gustan los de 1000 piezas? A mí me frustra, para decirles la verdad, porque es muy difícil armar un rompecabezas de 1000 piezas. Las doctrinas individuales de la iglesia son como las piezas de un rompecabezas. Y el conjunto de todas las piezas donde vemos el cuadro completo es el santuario. Es decir, el santuario unifica y expone todas las doctrinas, la relación entre todas las doctrinas. La cosmovisión de la Iglesia Adventista es la totalidad del mensaje de la Iglesia Adventista, el panorama grande, el cuadro grande que nos deja entender por completo el plan de la salvación. Ahora, el Señor Jesucristo tiene una casa y esa casa se llama santuario. Y el Señor Jesucristo toma 7 pasos a través de su casa. Esta mañana, ya tarde, vamos a estudiar los primeros 3 pasos de Jesús secuencialmente a través del santuario. Y esta tarde, Dios mediante, vamos a estudiar los últimos 4 pasos de Jesús a través del santuario. Ahora, probablemente hay personas aquí que son visitas, que no están versados en el asunto del santuario. Así que tengo algunas ilustraciones aquí, donde les voy a mostrar los 7 pasos de Jesús moviéndose a través de su casa. Generalmente cuando empezamos a estudiar el santuario no comenzamos en el campamento. Generalmente empezamos en el atrio, en el altar del sacrificio. Y hablamos de la muerte de Cristo como el primer paso en el santuario, pero ese no es el primer paso. El primer paso es que Jesús viene a vivir en nuestro campamento por 33 años antes de morir. Por eso ustedes ven allí las carpas alrededor del atrio y la carpa que era el santuario. Empezamos el estudio del santuario en el campamento a donde viven los pecadores, porque allí vino Jesús a vivir en nuestro medio por 33 años antes de ir al altar del sacrificio para morir por el pecado. Luego entonces entramos al atrio o al patio del santuario. Y allí el primer mueble que nos encontramos es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo. Después de vivir en nuestro campamento por 33 años, el Señor Jesucristo fue sacrificado. Es decir, Jesús murió por el pecado. Ese es el segundo paso, el altar del sacrificio. El tercer paso que toma el Señor Jesucristo a través del santuario es un mueble que se conoce como el lavacro o la fuente. Allí el sacerdote se lavaba de todo vestigio de la muerte, porque cuando sacrificaba al animal se salpicaba de sangre y antes de entrar al lugar santo tenía que limpiarse de todo vestigio de la muerte. Vamos a encontrar que el lavacro representa la resurrección de Cristo. Luego entonces tenemos el cuarto paso que toma Jesús a través del santuario. El Señor Jesucristo entra al lugar santo del santuario. Es el primer apartamento que ustedes pueden ver de allí. En el sur se encontraba el candelabro de oro de 7 brazos, que representa la obra del Espíritu Santo entrando a la iglesia para impartir la luz del Señor.
El aceite representa el Espíritu Santo que da luz, imparte luz a la iglesia para que la iglesia dé testimonio en cuanto al Señor. Luego entonces tenemos el siguiente mueble en el lugar santo, que es la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes se encontraba al norte del santuario. Había 12 panes encima de la mesa, 2 pilas de 6 cada pila. Y luego entonces avanzamos hacia el siguiente apartamento, y antes del velo que conduce al lugar santísimo tenemos el altar de incienso, a donde se mezclaban las oraciones del pueblo con el incienso en el santuario. Es decir, el cuarto paso de Jesús es la obra que Él hace en el lugar santo del santuario. Luego entonces nos movemos detrás de esa cortina que ustedes pueden ver allí. Detrás de esa cortina se encontraba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un solo mueble, era el arca del pacto. Y el juicio se realizaba en el lugar santísimo. Representa la obra de juicio que desempeña el Señor Jesucristo. Ese es el quinto paso del santuario. Luego los pecados entraban al santuario durante todo el año. Cuando la gente se arrepentía, confesaba sus pecados, por medio de la sangre los pecados entraban al santuario, los pecados perdonados, y contaminaban el santuario. Por eso, una vez al año, al final del año, era necesario purificar el santuario de los pecados que habían entrado durante el curso de todo el año. Los pecados eran sacados por el sumo sacerdote y colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y de esa manera el santuario quedaba purificado, porque los pecados eran trasladados del santuario a donde habían entrado al que últimamente era responsable por el pecado, Azazel, símbolo de Satanás. Y luego el último paso, el paso número 7, es que el Señor Jesucristo regresa a este mundo con su pueblo, a nuestro campamento, para habitar en nuestro medio para siempre. Es decir, el santuario comienza en el campamento y termina en el campamento. Y cada paso que toma Jesús a través del santuario es un paso en el plan de la salvación. Ahora, si ustedes le preguntan a una persona que no es adventista, ¿qué es lo más importante en cuanto al plan de la salvación? Ellos les van a decir la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio que en realidad no hay una de esas 7 funciones que sea más importante que la otra. Todas las 7 funciones de Jesús, todos los 7 pasos de Jesús sucesivos, consecutivos, son igualmente importantes. Si falta uno, se daña, se destruye el plan de la salvación. La cruz es vital, es muy importante la cruz, es el centro, pero sin los otros pasos, la muerte de Cristo en la cruz habría sido en vano. Eso es lo que vamos a notar. ¿Les queda claro lo que vamos a estudiar? Vamos entonces al primer paso. La venida del Señor Jesucristo a nuestro campamento, para vivir en nuestro medio 33 años antes de morir. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que hablan de que Jesús vino a habitar en nuestro medio. Voy a leer 3. Éxodo 25:8, nuestra lectura bíblica de esta mañana. Dice allí en Éxodo 25:8, ¿por qué mandó Dios a construir el santuario? Dice, y harán un santuario para mí, y luego ¿qué dice? Y habitaré en medio de ellos. Es decir, el primer paso es que Jesús viene a esta tierra por 33 años para habitar en nuestro medio. También tenemos Juan 1 y el versículo 14. Todo lo vamos a defender con la Escritura, porque nuestra autoridad es la Biblia. Nuestra autoridad no es la tradición,
no es lo que dicen los expertos, no es lo que pienso, no es lo que siento. Nuestra autoridad es un escrito está. Juan 1 y el versículo 14, un versículo muy bien conocido, dice: aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús es el verbo. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Con qué propósito? ¿Cuándo se hizo carne Jesús? ¿Cuando murió en la cruz? No, cuando se encarnó. Así que dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Con qué propósito? Y habitó entre nosotros. Es decir, vino a habitar con nosotros, no solo a morir, sino que a habitar con nosotros. Sigue diciendo, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego tenemos Mateo 1:23, que indudablemente conocemos. Dice allí: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús viviera en nuestro medio, en nuestro campamento, por 33 años antes de morir? La razón es muy sencilla. Ustedes recuerdan en el comienzo de la historia, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el primer resultado o la primera consecuencia de su pecado? Pueden leer en Génesis 3:6, dice que Eva pecó, luego Adán pecó, y entonces en el versículo 7 dice que ellos se encontraron desnudos. No solamente era desnudez de cuerpo, sino desnudez de alma, porque ellos tenían dos mantos. Un manto era el manto espiritual de justicia, porque eran obedientes a Dios. Pero también tenían, según el Espíritu de profecía, un manto de luz literal que los cubría. Pero cuando ellos perdieron su manto espiritual de justicia por desobedecer a Dios, la luz que los había cubierto desapareció. Es decir, perdieron su manto espiritual de justicia y como consecuencia perdieron su manto literal de luz y se vieron desnudos. ¿Cómo procuraron ellos cubrir la vergüenza de su desnudez? Se hicieron mantos ellos de hojas de higuera y se taparon el cuerpo con las hojas de higuera. Pero lo interesante es que aún después de taparse con las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos. Porque en el siguiente versículo, versículo 8, dice que Dios viene ahora al huerto y dice: Adán, ¿a dónde estás tú? Esto es después que tiene las hojas de higuera. Y Adán dice: nos escondimos en medio del huerto porque estábamos desnudos. Pero ya no estaban desnudos porque tenían las hojas de higuera. Eso significa que la desnudez no era solo desnudez de cuerpo, sino que era desnudez de su alma. De alguna manera Dios tenía que cubrir la vergüenza de la desnudez espiritual del ser humano. Lo que vino Jesús a hacer en nuestro medio para vivir 33 años fue tejer un manto de perfecta justicia para que pudiera cubrir con su justicia nuestra desnudez. Jesús tuvo que vivir una vida absolutamente perfecta que le pudiera ofrecer a la ley en nuestro lugar. Como la ley nos dice, obedece perfectamente o muere. Todos hemos violado la ley, así que todos estamos bajo sentencia de muerte. Era necesario que Jesús viviera la vida que nosotros debemos vivir. Cada obediencia de Jesús fue un hilo que Él le añadió al manto de perfecta justicia. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, le puso el último hilo a un manto de perfecta justicia que Él había vivido una vida sin pecado. Tejió un manto para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Vino a vivir en nuestro lugar. Ahora ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa?
Vamos a ver lo que dice la Escritura. Levítico 22 y el versículo 20 al 22. Levítico 22 y el versículo 20 hasta el versículo 22. Está hablando aquí de la víctima, de las víctimas que se sacrificaban en el santuario. Y dice lo siguiente, Levítico 22, 20 al 22. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Qué pasaba si la víctima tenía algún defecto? No era acepto el sacrificio. Sigue diciendo, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será ¿qué? Sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. La víctima no podía tener ¿qué cosa? Defecto. ¿Saben lo que representa el hecho que la víctima no tenía defecto? Representa la vida perfecta de Cristo Jesús. No pecó. Cuando se ofreció como víctima, se ofreció como un cordero sin mancha, porque había vivido una vida en perfecta armonía con la santa ley. Pero no solamente la víctima no podía tener defecto, sino el sacerdote que ofrecía a la víctima tampoco podía tener defecto. Y estamos hablando de defecto físico. La ausencia de defecto físico en la víctima representa la perfección moral de Jesús. Es decir, lo físico representa la pureza moral o espiritual de Jesús, su obediencia perfecta. El sacerdote también no podía tener defecto. Nota Levítico 21, el capítulo anterior, Levítico 21 y el versículo 17 al 21. Dice allí, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote no podía tener defecto y la víctima que ofrecía el sacerdote tampoco podía tener defecto. Y el sacerdote y la víctima representaban a Cristo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Muy sencillo. La Biblia dice en Hebreos, el capítulo 7, que Jesús se ofreció a sí mismo. Jesús es el sacerdote que se ofrece como víctima. Es decir, Jesús reúne en sí mismo los dos símbolos, el símbolo del sacerdote y la víctima. Pero si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, sin defecto, su sacrificio no hubiera sido ¿qué? Aceptado. Vamos a anotar Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Está hablando aquí del Cordero Pascual, del Cordero Pascual. Y quiero que noten que hay dos puntos claves aquí. Vamos a anotar solamente uno por ahora. Dice en Éxodo 12, 5 y 6, hablando de la Pascua, el animal será como sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y luego dice, y lo inmolará. ¿Qué significa inmolar? Matar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué dos aspectos tenemos aquí del cordero? El cordero no podía tener defecto y luego era sacrificado. La vida perfecta de Jesús y su ¿qué? Y su muerte. Y ustedes dicen, ¿será así?
Pues vamos al Nuevo Testamento para ver lo que dice la Biblia, que representa la víctima sin defecto y el sacrificio de la víctima. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice aquí, en un pasaje indudablemente muy bien conocido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no fuimos redimidos con oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está el sacrificio. Pero ahora noten, la sangre preciosa de Cristo como de un ¿qué? Un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dos características? El cordero no tiene defecto y luego muere. Jesús vivió una vida sin defecto y luego ¿qué? Murió. Y por eso su sacrificio fue aceptado. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más importante, la vida perfecta de Cristo o su muerte? Los dos son igualmente importantes. Porque si Jesús no vive una vida moralmente perfecta, en armonía con la ley, tejiendo un manto de justicia, el Padre no hubiera aceptado su sacrificio. Son los dos igualmente vitales e importantes. Ahora vamos a ver, según la Biblia, que el Señor Jesucristo cumple estas dos funciones. Cumple la función del Cordero sin mancha, su vida perfecta, y la muerte de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿Jesús, además de ser un Cordero sin mancha, también es un sacerdote sin mancha? ¿Ofreció su vida en sacrificio un ser perfecto que nunca pecó? ¿Cómo no? Vamos a Hebreos 4 y el versículo 14 y 15. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14 y 15. Dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado casi en todo. Muy bien, gracias. Sí, todavía está en la onda. A veces leo mal para ver si están prestando atención. Sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Vivió Jesús una vida absolutamente perfecta? ¿Es un sumo sacerdote perfecto? ¿Es una víctima perfecta? Sí. Noten Hebreos 7:25, solamente unos 3 capítulos más adelante, Hebreos 7 y el versículo 25. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y saben ustedes que aún Poncio Pilato, ese gobernante pagano, confesó que en Jesús no había defecto. Porque 4 veces él salió ante la turba judía y dijo: yo no hallo delito en él. El mismo Pilato confesó que Jesús hasta ese punto había vivido una vida absolutamente perfecta. El primer paso de Jesús es venir a nuestro campamento con el fin de ofrecerle a la ley lo que nosotros no le podemos ofrecer. Ofrecerle a la ley la perfección, la perfecta justicia que Dios nos exige a nosotros. Él vino a vivir la vida que todos los seres humanos deben vivir. Pero ahora vamos al segundo paso. El segundo paso, el Señor Jesucristo va al altar del sacrificio. Ahora, ¿qué sucede en el altar del sacrificio? El hombre cuando pecó tenía un doble problema. En primer lugar, ya no le podía ofrecer a la ley la justicia que la ley exige. Y por eso la ley le decía al hombre: como no me puedes ofrecer la vida perfecta que yo exijo, tienes que morir. Así que teníamos un doble problema.
una vida en desarmonía con la ley y la sentencia de muerte. Así que no era suficiente que Jesús viniera a tejer un manto de perfecta justicia que nos pudiera regalar. Era necesario también que Él pagara por todos los pecados que nosotros cometimos. ¿Están entendiendo el punto? Tejer un manto de perfecta justicia y también sufrir el castigo de los pecados de todos los seres humanos. En el Getsemaní, el Señor Jesucristo cargó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo. Colgó desnudo sobre la cruz. Y a algunos no les gusta que yo diga que colgó desnudo en la cruz, pero la Biblia enseña eso. Porque la Biblia dice que su manto exterior, sin costura, los soldados dijeron, no partamos ese manto. Lo que partieron fue el manto interno de Jesús en 4 partes. Es decir, tomaron el manto exterior y el manto interior y colgaron al Señor Jesucristo desnudo en la cruz. Y eso tiene un gran simbolismo. ¿Y ustedes cuál es el simbolismo? ¿Quién debería haber colgado desnudo en esa cruz? Nosotros. Deberíamos haber colgado en esa cruz desnudos, pero Jesús colgó desnudo porque Él estaba cargando la culpa nuestra. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús cargó la vergüenza de nuestra desnudez porque Jesús cargó los pecados de todos los seres humanos. Es decir, en el campamento Jesús vive su vida perfecta, teje un manto perfecto de justicia para todos los seres humanos. En la cruz del Calvario Jesús toma los pecados de la raza humana, todos los seres humanos, y los coloca sobre sí y sufre el castigo o la pena que nosotros merecemos. Ahora, ¿dónde están los versículos de la Biblia que nos dicen que el Señor Jesucristo sufrió la muerte que todos nosotros debemos sufrir? Vamos a leer algunos versículos. 2 Corintios 5:21. Y aquí van a encontrar los 2 puntos que acabo de mencionar: la vida perfecta de Jesús y el hecho que cargó nuestros pecados. Dice allí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, esa es su vida perfecta, ¿sí o no? Al que no conoció pecado, ¿qué sucedió? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre colocó sobre Él nuestros pecados. El que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado, es decir, cargó nuestros pecados sobre Él. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros pudiésemos llegado a ser justos. El Señor Jesucristo, que no conoció pecado, el Padre colocó sobre Él los pecados de todos los seres humanos. Noten Gálatas 3 y el versículo 13. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13. Aquí este versículo es muy interesante. Dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Paremos un momento allí. La ley es mala porque nos maldice, ¿verdad? Así dicen muchos cristianos, dicen la ley es mala pues la ley nos maldice, Cristo nos bendice. Ahora vamos a tomar un ejemplo. Si ustedes están manejando el carro y llegan a una esquina y hay un semáforo y se comen el semáforo en rojo, ¿caen bajo la maldición de la ley? Sí, porque le van a poner una multa, ¿verdad? Es decir, violaron la ley y caen bajo la maldición de la ley. Entonces la solución es eliminar el semáforo. La culpa la tiene el semáforo porque el semáforo me maldigo. No. Esa no es la solución. El semáforo hace lo que debe hacer. Condena al que viola la ley. De la misma manera aquí dice en Gálatas 3 y el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley nos maldice porque hemos pecado y transgredido la ley. Ahora, ¿cómo fue que nos libró Cristo de la maldición de la ley? Sigue diciendo aquí, hecho por nosotros maldición. Es decir, Jesús en la cruz cargó nuestra maldición.
El Padre colocó sobre él la maldición de todos los seres humanos. Cristo sufrió la maldición de la ley en nuestro lugar. ¿Por cuánto sufrió Jesús la maldición de la ley? ¿Solo por los que se van a salvar? ¿O sufrió la maldición de la ley para todo ser humano que jamás haya vivido? Hermanos y hermanas, fue para todo ser humano que jamás haya vivido sobre el planeta. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Talleres. Porque de tal manera amó Dios a Barcelona. O debo pronunciarlo correctamente, Barcelona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos fue dado Jesús? ¿Por cuántos vivió Jesús? ¿Por cuántos murió Jesús? Por todos. ¿El Señor Jesucristo murió por Hitler? ¿Cargó los pecados de Hitler? ¿Cargó los pecados de Donald Trump? ¿Cargó los pecados de Mussolini? Todos. Saben que la hermana White tiene una cita donde ella dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba hasta cargando los pecados de Caifás, el que lo entregó a la muerte. Jesús cargó todos los pecados de todos los seres humanos. Vamos a leer otros versículos. Hebreos 2 y el versículo 9. Hebreos 2 y el versículo 9. Y ustedes dicen, bueno, si Jesús vivió por todos y murió por todos, entonces todos se van a salvar. Pareciera ser así, pero si no van esta tarde no van a entender este asunto. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por cuántos gustó la muerte de Jesús? Por todos. ¿Por cuántos tejió el manto de perfecta justicia? Para todos. Noten primera de Juan 2:1 y 2. La Biblia es clara en cuanto a esto. Primera de Juan 2 y el versículo 1 y el versículo 2. ¿A quiénes le está escribiendo el apóstol Juan? ¿Le está escribiendo a los paganos o a cristianos? Le está escribiendo a cristianos. Y noten lo que dice ahí en primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos. No se va a referir a hijitos míos como si fueran los paganos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Juan está diciendo, los creyentes, si alguno de los creyentes peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero noten lo que sigue diciendo el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solo por los creyentes, sino por los de todo el mundo. Noten Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Lo que quiero que entiendan es que el manto que tejió Jesús es para todos los seres humanos. La muerte de Cristo Jesús fue para todos los seres humanos, por todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo y aún se van a cometer. Isaías 53, 5 y 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Todos los pecados de la raza humana fueron colocados sobre Él. Los que se han cometido, los que se están cometiendo y los que aún se van a cometer. Permítame leerles un par de citas del Espíritu y Profecía.
La primera cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 364. Ella escribió: en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. En la cruz, ¿qué hizo Jesús? Pagó el precio de la redención ¿de qué? De la raza humana. En una cita aún más fuerte, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 378 y 379, Elena White escribió, esto es extraordinario: el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo. ¿Cuántos pecados recayeron sobre Cristo? Los de cada hijo e hija de Adán. Así que si usted es hijo o hija de Adán, los suyos fueron colocados sobre Jesús. Así que dice, aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. ¡Qué extraordinario! Vivió por todos y murió por todos. Esto es lo que podríamos llamar la obra objetiva de Jesús. Es decir, la obra de Jesús en el campamento, en el altar de sacrificio, y vamos a ver también en el lavacro, es una obra que hizo para todos los seres humanos. Pero la obra en el lugar santo no es para todos los seres humanos. La obra en el lugar santo es para los que se apropian de lo que hizo Jesús en el campamento y en el atrio. Es decir, lo que hizo en el atrio y en el campamento fue para todos los seres humanos, pero lo que hace en el lugar santo y el lugar santísimo lo hace solo por los que se arrepienten, confiesan su pecado y confían en Jesús. Es decir, la obra que hizo en el campamento y en el atrio es corpórea, mientras que la obra en el lugar santo y el lugar santísimo es una obra individual. Ahora vamos al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es el lavacro. También se conoce como la fuente. Ahora, ¿qué evento de la vida de Jesús representa el lavacro o la fuente? Bueno, lo único que tenemos que hacer es mirar la secuencia de los pasos de Jesús. Jesús comenzó su vida con su encarnación, vivió 33 años. Luego fue al altar del sacrificio, representa su muerte en la cruz. Ahora, el lugar santo del santuario, donde Cristo entró, representa la ascensión de Cristo para comenzar su obra intercesora. Es decir, que el lavacro tiene que representar una obra de Cristo entre su sacrificio en la cruz y cuando comenzó su obra intercesora en el lugar santo. Porque el lavacro se encuentra entre el altar y el lugar santo. Ahora, ¿qué evento representa el lavacro o la fuente? Tenemos que entender por qué estaba la fuente ahí en el atrio, después del altar del sacrificio. Porque el sacerdote, cuando ofrecía a la víctima, estaba manchado de sangre. Y la sangre es señal de muerte. Es decir, la sangre manchaba. Y antes que el sacerdote pudiera entrar a ministrar en el lugar santo, tenía que lavarse de todo vestigio de la muerte. Es decir, el lavacro a donde el sacerdote se lavaba antes de entrar a su ministerio en el lugar santo para interceder, para meter el pecado del santuario, en realidad representa la resurrección de Cristo Jesús. Ahora vayan conmigo a Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Hay una palabrita aquí especialmente que quiero recalcar. Tito 3, 4 y 5.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no nos salvó por nuestras obras, sino por su misericordia, por el ¿qué? Lavamiento. ¿Con qué se lava usted? Con agua, muy bien. Por el lavamiento, es decir, después que Jesús muere, nos salvó, dice. Luego dice, por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La palabra sobre la cual me quiero enfocar es la palabra regeneración. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? Voy a leerles la definición que da el diccionario teológico del Nuevo Testamento. En realidad, en griego es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Palin, genesia. Palin significa otra vez. Y genesia significa de nuevo. Esta es la definición que dan los léxicos en cuanto a lo que significa esa palabra regeneración. Leo. La palabra deriva de palín, que significa de nuevo, y génesis, que significa comenzar. Es decir, literalmente significa comenzar de nuevo. Y luego explica, y por lo tanto significa un nuevo génesis, ya sea en el sentido de volver a la existencia, volver de la muerte a la vida. ¿Qué significa entonces la regeneración? Significa pasar ¿de qué? De la muerte a la vida, según este diccionario, donde un experto está explicando lo que significa. Significa volver a la existencia. Ahora yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿va a volver a morir? ¿O se lavó de una vez por todas de la muerte para no morir más? Jesús, como el sacerdote, se lavó de todo vestigio de la muerte, como los sacerdotes se lavaban de todo vestigio del animal que habían sacrificado. Noten Romanos 6 y el versículo 9 y 10. Romanos 6, 9 y 10. Dice aquí en Romanos 6 y el versículo 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no ¿qué? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió ¿qué? De una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús dejó la muerte y el pecado sepultados cuando Él fue enterrado, y cuando salió limpio del pecado y limpio de la muerte. Es decir, el lavacro o la fuente representa la resurrección de Cristo Jesús. ¿Es importante la resurrección de Jesús? Es más importante su muerte en la cruz, ¿no? Pues si Jesús no murió, ¿cómo va a resucitar? Y si no vivió una vida perfecta, su muerte no es aceptada. Necesitamos entender, hermanos y hermanas, la iglesia adventista entiende la cabalidad del ministerio de Jesús. El mundo cristiano todo se enfoca en la cruz, pero es solo parte de la cosmovisión de la salvación. Es una pieza, por así decirlo, del rompecabezas. ¿Perdonó Jesús todos los pecados de los pecadores cuando murió en la cruz? Casi siempre que hago esa pregunta, inmediatamente los adventistas dicen sí, pero la respuesta es no. Y ustedes dicen, ¿qué herejía va a compartir ahora el pastor Bor aquí? Pues vamos a dejar que el apóstol Pablo lo diga. Si no me creen a mí, créanle a Pablo, el gran teólogo, San Pablo. Vayan conmigo a 1 Corintios 15 y el versículo
3 al 7 y luego vamos a ir del versículo 17 al versículo 20. Dice en el versículo 3 el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a los más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ahora dice en el versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Jesús resucitó. ¿Y cuáles son las implicaciones de que Jesús no haya resucitado? Sigamos leyendo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora escuchen con cuidado. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Están captando esto? Si Jesús no resucitó, ¿estamos todavía en nuestros pecados? Sí, entonces no perdonó los pecados en la cruz. ¿Tiene algo que ver la resurrección de Jesús con el perdón de los pecados? ¿Cómo no? No los perdonó en la cruz. Fue al cielo para perdonar los pecados. Vamos a notar en nuestro estudio. Así que si yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿La vida perfecta de Jesús, su muerte en la cruz o su resurrección? Todos son igualmente importantes. Ahora escuchen bien. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque un Salvador muerto no nos puede salvar. Jesús no puede entrar al lugar santo para interceder por los que por Él se acercan a Dios, al menos que esté vivo. Es decir, su resurrección hace posible que Él vaya al lugar santo para aplicar a individuos que se arrepienten y confiesan sus pecados los beneficios de la obra que Él hizo en la tierra. Les doy una ilustración ya para concluir. El Día de las Madres aquí se celebra en mayo. Se celebra en mayo casi en todos los lugares. ¿Qué hacen los esposos el Día de la Madre? Los buenos esposos. ¿Qué hacen? Le compran un regalo a la esposa. Claro. Supongamos que compra un regalo de 100 euros. Es un buen regalo, ¿verdad que sí? No creo que una esposa se enoje con eso. ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? Nada. ¿Quién paga? El esposo es el que paga. Para la esposa el regalo es gratis. Por su vida perfecta y su muerte en la cruz, Jesús compró el regalo de la salvación. Pero ahora escuchen bien. ¿La esposa tiene la opción de aceptar o rechazar el regalo? Si rechaza el regalo, de nada le beneficia. Jesús compró el regalo de la salvación por su vida y por su muerte. Pero en el lugar santo, el Señor Jesucristo aplica los beneficios de su obra, su vida perfecta, los acredita a los que se arrepienten, confiesan su pecado y confían en Jesús, quien intercede por ellos individualmente en el lugar santo. Entonces yo pregunto, ¿la obra en el lugar santo es igual de importante que las primeras 3 funciones? ¿Cómo no? Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio, que es el paso número 4, 5, 6 y 7 esta tarde. Les aseguro que va a ser fascinante cuando estudiemos el lugar santísimo, el juicio. ¿Para qué un juicio si Dios conoce todas las cosas? ¿A quiénes va a juzgar? Etcétera. ¿Y qué hace Jesús en el lugar santo? ¿Y cómo fue la ceremonia de Azazel?
Vamos a estudiar todo esto y cuando terminemos el estudio vamos a ver el cuadro perfecto. Todas las piezas del rompecabezas ahora forman un cuadro hermoso del plan de la salvación. Digo esto no con arrogancia, pero solo hay una iglesia en el mundo que entiende esto y es la iglesia adventista. Y no lo digo que dice, los adventistas son mejores que todo el mundo. No. Pero sí tenemos un mensaje mejor que el que tiene todo el mundo cristiano. Un mensaje que nosotros debemos compartir con las personas que perecen en el pecado. Oremos. Padre, gracias te damos por Jesús. Gracias porque Jesús estuvo dispuesto a venir a vivir una vida llena de tentaciones y pruebas y dificultades para desarrollar una vida perfecta sin pecado y tejer un manto perfecto de justicia que nos puede cubrir. Gracias porque Jesús estuvo dispuesto a venir para sufrir una cruenta muerte y una agonía en el huerto del Getsemaní, cargando los pecados de toda la raza humana. Gracias porque llamaste a tu Hijo del sepulcro y resucitó y ascendió para interceder. Oh Padre, cuán maravilloso eres en este plan que tú divisaste desde los siglos de la eternidad. Ayúdanos, Señor, a apreciarlo. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, te ruego que en el transcurso de esta semana tú traigas a esa persona a recibir a Jesús como Salvador personal. Gracias te damos por habernos acompañado, por responder nuestra oración, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.